Hola, buenas tardes alumnos y alumnas. Mi nombre es Daniel y os voy a explicar o hacer un breve resumen de lo que sería el tema 7 del libro, el nacimiento del mundo moderno. Bien, la Edad Moderna comienza o tiene dos fechas, digamos, entre las que se debaten los historiadores. Una en 1453, con la toma de Constantinopla por el Imperio Otomano. A ver. Aquí estaría. Este es un cuadro de la toma de Constantinopla. Es la fecha más extendida, más internacional, la toma de Constantinopla, debido a que, digamos, la Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, con toma de Constantinopla, como ya hemos dicho. Bien, esta bandera de aquí, no confundirla, no es la bandera española, probablemente sea la bandera o el estandarte de los estados pontificios, ¿de acuerdo? Los estados atribuidos a Roma, al papado. Aunque otra fecha también muy importante sería el 12 de octubre de 1492, con el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, ¿no? Bueno, más que descubrimiento, la llegada a América, porque Colón no sabe, o sea, Colón muere y no sabe que ha descubierto América. Él, como ya sabéis, quería establecer una ruta alternativa para llegar a las Indias, y por el Océano Atlántico, y en su travesía, en vez de dar con ello, pues dio por accidente casi con el continente americano, ¿no? Bien, pues como íbamos diciendo, estas son las dos fechas que marcan el inicio de la Edad Moderna, que en la ilustración vemos las tres carabelas que zarparon de Palos de la Frontera, con Cristóbal Colón a la cabeza. Y el índice sería el siguiente: cambio en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Cuáles son las características o qué cambios profundos determinan el paso de una era a otra? La segunda parte hablaríamos del humanismo, esta corriente filosófica. En tercer lugar hablaríamos de Martín Lutero y la reforma protestante que éste llevó a cabo. En cuarto lugar, la respuesta de la Iglesia Católica con el Concilio de Trento y la Contrarreforma. Y finalmente hablaremos de forma somera del Renacimiento. Bien, pues empezamos con los cambios en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Vamos a hablar de cuatro aspectos, ¿no? Que serían la política, la economía, la sociedad y la cultura. En este caso vemos en la imagen la ruta de las especias, no confundir con la ruta de la seda de Marco Polo, puesto que aquí tenemos una imagen de Marco Polo. La ruta de la seda, digamos que va por el norte, ¿no? O sea, atraviesa lo que sería Rusia y llega a Mongolia. Mientras que la ruta de las especias, que es la que tenemos en el PowerPoint, aquí está, iría por, digamos, la península arábiga, el Mar Rojo, y llegaría pues hasta la India, la isla de Ceilán, lo que actualmente es Sri Lanka, y hasta las Islas Molucas. Bien, en la Edad Media, al final de la Edad Media hubo grandes epidemias, además de que había una alta mortalidad. Se vivía además, como recordaréis, en un sistema feudal, imperaba el feudalismo. No había grandes ciudades, la gente vivía
en su feudo y producía lo que ellos mismos iban a comer, ¿no? Era una economía de subsistencia o de autoabastecimiento. Con el paso de la Edad Moderna no. Las grandes epidemias, digamos, cesan un poco, dan un respiro a la población. Esto provoca un aumento de la natalidad y por tanto una mayor población. En cuanto a los cultivos, bueno, por supuesto la agricultura y la ganadería seguirán siendo la base principal de las economías de los diferentes estados, de los diferentes reinos, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que el rendimiento de los cultivos provoca excedentes. Quiere decir que antes lo que rendían las tierras era únicamente para la población y ahora tenemos unos excedentes, que quiere decir que es más de lo que la población necesita y se empezará a comercializar con estos. Debido a esto, el comercio volverá a ser una actividad económica esencial, a diferencia de la Edad Media, que como ya hemos dicho, el comercio era prácticamente inexistente. También se producen mejoras en la navegación, una mayor producción artesanal, y todo esto englobado provoca que las ciudades crezcan, que haya grandes ciudades, a diferencia de la Edad Media, ¿no? Bien, vamos ahora con el ascenso de la burguesía. La burguesía ya existía en la Edad Media, pero en la Edad moderna la banca fue creciendo, ya que había muchos viajes comerciales y demás, y esto requería de una financiación. Sin ir más lejos, el viaje a América de Cristóbal Colón estuvo financiado en este caso por la corona. Pero todas estas grandes operaciones, viajes, compra de mercancías, etcétera, requerían de una financiación. Y en este aspecto la burguesía se convirtieron en cambistas, que es la imagen que tenemos aquí al lado. Perdón, se me ha ido. A ver, aquí lo tenemos. Esta profesión de cambistas anteriormente estaba atribuida a los judíos, lo que generaba un gran rechazo en la población, ya que se les acusaba de usureros y demás. Aquí, además de los judíos, empezarán a dedicarse a esto los burgueses. ¿En qué consistía el ser cambista? Pues básicamente en estudiar los mercados y las diferentes monedas del mundo. Por ejemplo, qué sé yo, me lo voy a inventar. Pongamos que un doblón de oro en España pues equivalía en el año 1490, por ejemplo, un doblón correspondía a 8 florines holandeses. Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero y al año siguiente pues no valía, ese doblón no valía 8 florines, sino que valía 7 o valía 9. Bueno, pues los cambistas se encargaban de esto, de ver la evolución de los mercados y especular de alguna forma, digamos, con ellos. Y además, como ya he dicho, financiar viajes y demás. Esto les provocó una gran riqueza. Y riqueza igual a influencia política, que es lo que consiguieron. Se codearon con las élites y con la nobleza, que la nobleza fue perdiendo poder en favor de la burguesía, al contrario que en la Edad Media, donde los nobles eran prácticamente los que más poder tenían. Sin olvidar que seguiremos, aquí está, os sonará esta pirámide, sin olvidar que estamos en una sociedad estamental. Los burgueses seguirán estando en el tercer estado,
aunque eso no quiere decir que no tuvieran más poder que muchos nobles. Los nobles tenían títulos y demás, pero los burgueses estaban almacenando riqueza y en muchas ocasiones un burgués podía tener más influencia o más poder que cualquier noble. Los burgueses siempre, ya digo, peleaban por llegar a ser nobles además, mediante casamiento normalmente. Y en la cúspide de todo tenemos el rey, la monarquía, que en el mundo moderno va a tener una gran importancia, mucho más que en la Edad Media. ¿Ves? Aquí lo tenéis, las monarquías feudales. En ellas el monarca controlaba los distintos feudos, pero realmente el que cortaba el bacalao, digamos, era el señor feudal, un noble. Por lo que estos muchas veces tenían más poder que el propio monarca. En la Edad Moderna no. En el mundo moderno se cambian las tornas. Los reyes empiezan a centralizar todos los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, y consolidaron lo que es una monarquía autoritaria. Todo el poder para el rey. Además, comenzaron a crear ejércitos. Evidentemente, con un ejército detrás tuya es mucho más fácil tener poder, ¿no? Y además crearon una burocracia y unas haciendas para los temas financieros y una diplomacia, en este caso para las relaciones internacionales. Y aquí en la imagen pues tenemos un cuadro muy famoso como es la rendición de Granada, con el rey Boabdil y Fernando el Católico, que creo que representa muy bien lo que es el fortalecimiento de la monarquía y la consolidación de la monarquía autoritaria. En otros países, por ejemplo, bueno, como ya hemos hablado, Isabel y Fernando, los reyes católicos, serán los monarcas de España, ¿no? Pero no solo en España habrá monarquía autoritaria, como ya hemos dicho, se creó una diplomacia para relaciones internacionales. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos a Enrique VIII, otro monarca autoritario, que a mí siempre me ha recordado en la forma de la cara y demás a este hombre, no sé si os sonará, a Rafa Benítez, un entrenador de fútbol. Bueno, bromas aparte, vamos ahora con el siguiente punto, que sería el humanismo. En la imagen, como ya sabréis, tenemos al hombre de Vitruvio, más que una obra, un boceto de Leonardo da Vinci, que está aquí, y que representa un poco lo que es el humanismo, ¿no? Digamos, el ser humano, el antropocentrismo. Vamos a verlo. ¿Qué es el humanismo? Pues una corriente de pensamiento durante los siglos XV y XVI, como el Renacimiento, que ya lo veremos más adelante, y tiene las siguientes características. Como base fundamental, el antropocentrismo, no el teocentrismo, no confundirlo. Teocentrismo, Edad Media, ya pasó. Ahora, antropocentrismo. El hombre es el centro del universo, pues es el ser más perfecto que ha creado Dios. Aquí lo pone: Dios crea al hombre para que éste sea libre. Otra cosa nueva con respecto al medievo: Dios crea al hombre para que éste sea libre y busque la comprensión del mundo a través de la investigación científica. Que esto en el mundo medieval pues se hubieran echado las manos a la cabeza, ¿no? La investigación científica pues se hace con un método casi empírico, es decir, por resumirlo mucho, ver para creer, basado en observación directa y en la experimentación.
Después también los humanistas redescubrirán de alguna forma el mundo clásico, Grecia y Roma, autores grecolatinos, Sócrates, Aristóteles, Platón, qué sé yo, Cicerón, volverán a tener protagonismo en esta época. Y por último, la educación basada en el razonamiento debe ser el motor del progreso humano. Ojo, educación, que no adoctrinamiento, que lo veremos a continuación con Lutero. Y aquí en las imágenes pues tenéis a tres grandes humanistas. En primer lugar tenemos a Erasmo de Rotterdam, en segundo lugar a Nicolás Maquiavelo, que ya lo veréis en cursos posteriores cuando deis filosofía. Maquiavelo básicamente tenía una frase muy recurrente que en su obra del Príncipe decía que el fin justifica los medios. Es un debate, puedes estar a favor o en contra, pero él defendía básicamente eso, que el fin, es decir, lo que tú quieres conseguir, si lo consigues, da igual cómo hayas llegado a ello. Lo importante es que lo consigas. Si, por ejemplo, llevándolo un poco al absurdo, ¿no? Si estás en un examen, da igual cómo lo apruebes. Lo importante es el fin, es decir, aprobarlo. Pero si usas chuletas o similares, pues cuidado que no te la pillen. Y finalmente tenemos aquí a otro Nicolás, en este caso Copérnico, que basándose en el método empírico, observación directa y experimentación, hizo grandes avances en astronomía. Bien, vamos a continuación con el punto 3. Hemos hablado de política, de cómo en política cómo la monarquía vuelve a adquirir poder. Hemos hablado de economía, ruta de las especias, burguesía, cambistas, comercio. Vamos a hablar a continuación de sociedad, mediante, como ya hemos dicho, el humanismo, y ahora con este señor Martín Lutero y su reforma protestante. Bien, ¿qué nos encontramos aquí? Pues con la iglesia hemos topado. ¿Qué le pasaba a la iglesia católica? Que, como ya sabéis, en la Edad Media, tenía un gran poder. Pues atravesaba una especie de crisis y la población pues ya se empezaba a dar cuenta. Por ejemplo, suntuosidad en las altas esferas eclesiásticas. ¿Qué significa esto? Pues básicamente los excesivos lujos que tenía la iglesia. Evidentemente, estaba en una misa y el sacerdote pues te está hablando con todos los lujos de la iglesia, mientras él se come, yo qué sé, un cordero, mientras ve como un campesino se tiene que conformar con un mendrugo de pan. Pues la gente ya dice, vamos a ver esto, qué rollo es. Siguiente, compraventa de cargos eclesiásticos para obtener beneficios económicos. Es decir, riqueza en la iglesia. Tú quieres pertenecer al clero, quieres ser un gran arzobispo, obispo, quieres tener poder, nos tienes que pagar. Es algo cuanto menos cuestionable. No tienes que buscar un camino a la fe ni meterte en teología. Si quieres ir por el camino rápido, apoquina. Y por último, venta de bulas e indulgencia. ¿Qué es esto? Pues como ya sabéis, en la actualidad o normalmente están las confesiones, ¿no? Tú puedes confesar, puedes ir al sacerdote y decir, padre, quiero confesarme. Y tú pues sueltas tus pecados y el sacerdote pues te absuelve o te dice, reza 2 Padres Nuestros y arrepiéntete.
Aquí no, aquí directamente era, si quieres que te perdone, de nuevo, tienes que pagar. O no irás al paraíso, lo siento. Pues esto era un poco las características que Martín Lutero critica, ¿no? Como diciendo, pues esto ya se ha desvirtuado de una forma que ya no hay por dónde cogerlo. De hecho, la Iglesia se tiró casi 40 años, desde 1300, finales del siglo XIV, 1380 por ahí, hasta 1420 más o menos, con dos papas diferentes, que es un poco pues, como diciendo, ¿a quién le echo cuenta? ¿Al papa de Aviñón o al de Roma? En fin, incluso en ese periodo hubo 5 años que ya no había dos, había tres: el de Aviñón, el de Roma y el de Pisa. En fin, atravesada por baches la Iglesia Católica, y esto, pues como ya hemos dicho, Martín Lutero lo denunció de alguna forma, lo cuestionó a lo largo de 95 tesis. 95 tesis. A mí me cuesta hacer una, pues este hombre hizo 95. ¿Qué decía Lutero? Pues defendía una nueva corriente del catolicismo que será llamada protestantismo, protestantes, y basada en los siguientes aspectos. Primeramente, que la salvación del alma sería mediante la fe en Dios. Nada de bulas, ni de indulgencias, ni de que si quieres que te perdone te pague, no. Con tu fe en Dios te puede salvar tu alma, ¿no? Segundo, autoridad de la Biblia por encima de todo. Pero, ojo, esta debe ser leída e interpretada por los creyentes. Es decir, yo tengo que creer en la Biblia, pero que la vea yo. De nuevo, ver para creer. Yo tengo que coger la Biblia e interpretarla a mi manera, y no por los sacerdotes, aunque esto de los sacerdotes tiene un poquito de trampa, porque en el siguiente punto, sacerdocio universal. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo, en el momento en el que es bautizado, es a la vez sacerdote. Por eso que la Biblia no te la puede leer un sacerdote, porque tú, como ya te has bautizado, tú ahora eres sacerdote y por tanto eres libre de interpretar la Biblia como quieras. Y después, por último, pues negación de la soberanía del Papa. Lutero ya ha dicho, vamos a ver, esto que cachondeo es, un papa por aquí y otro papa por allí. Se rechaza la soberanía del Papa y se rechaza el culto a las imágenes. Así que, por ejemplo, a quien le guste la Semana Santa, pues Lutero le diría que, hombre, que si te gusta, pues bien, pero que a él no le gusta adorar imágenes. Y esta reforma protestante se expandió por toda Europa, aunque en algunos puntos con ciertas variantes. Por ejemplo, Calvino, con el calvinismo, que fue otro teólogo, también criticaba a la Iglesia Católica, pero en el calvinismo tiene algunas salvedades, digamos. Sí, por ejemplo, Calvino dice que esto de que todo el mundo se puede salvar, pues él no lo ve. Dice que se salvarán unos pocos elegidos y los que pues, actúen mal, pues arderán en el infierno, ¿no? Y por otra parte, la anglicana. Espérate, voy a poner aquí está, la expansión de la reforma, una foto para que se entienda mejor esto que estoy explicando. Aquí está, aquí tenéis un mapa de lo que sería la expansión de la reforma protestante por toda Europa. En un color amarillo claro estarían los territorios que le rendían pleitesía aún al catolicismo. En verde clarito estarían los que seguían a Lutero, los que acogerían el protestantismo. En rosita estaría el calvinismo y
el anglicano, que no lo he explicado en Inglaterra, que básicamente es que el rey de Inglaterra, Enrique VIII, este que hemos visto antes, pues básicamente dijo: aquí cada uno está poniendo su corriente, pues voy a hacer yo otra. ¿Y por qué hizo otra? Porque se casó con Catalina de Aragón y hubo un momento en el que él le pidió al Papa de Roma, que anulara su matrimonio. Ya en esta época había solo un Papa, ¿vale? No os liéis. Le pidió al Papa que anulara su matrimonio y este le dijo que no. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿No me anulan mi matrimonio? Pues creo yo mi propia vertiente católica, mi propia reforma, y actúo pues como yo vea, y así tendríamos la iglesia anglicana en Inglaterra. Aunque en la práctica pues prácticamente se seguían haciendo los mismos cultos y demás que en el catolicismo. Y en el resto de Europa, bueno, pues aquí tenemos esto que está naranjita, serían otras religiones. Por ejemplo, en el Imperio Otomano, el Imperio Turco, pues sería el Islam. Y esta de aquí, verdecita pequeña, no sé qué territorio ahora mismo, Transilvania. Anda, pues mira, parece ser que el conde Drácula tampoco estaba muy conforme con la iglesia católica. En fin. ¿Pero la cosa se quedaría así? No. Aunque la iglesia católica estuviera pasando por un mal momento, no dejaba de tener muchísimo poder, y nos encontramos así con la contrarreforma de la iglesia católica. Porque en el Papa pues decía: a ver, se nos están rebelando por un lado y por otro, nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que hicieron? Un concilio de Trento, una reunión con las grandes autoridades eclesiásticas para reestructurar la fe católica, reparar en sus errores, y eso sí, los que se salieran del tiesto otra vez iban a pagar por ello. Reparar en sus errores quiere decir que ellos reconocían que lo del tema de las bulas y las indulgencias pues era un poco cachondeo, y eso pues se intentó erradicar. ¿Cuáles son los aspectos de esta contrarreforma? Pues nuevas órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús. Reformaron las existentes que habían perdido disciplina. De hecho, en una obra de esta época, como es la Celestina, si no la habéis leído probablemente la tengáis que leer, digamos que lo de perder la disciplina o haberse relajado es que ya los dogmas cristianos para las órdenes religiosas ya no eran tan estrictos, digamos. En la Celestina, por ejemplo, en el prostíbulo que lleva Celestina, ¿no? Pues pregunta a una de sus prostitutas que quién ha venido y que quién ha sido el cliente, y en una pues le contestaba que había sido no me acuerdo ahora mismo qué cargo, pero era un cargo eclesiástico, no sé si fue un sacerdote, un abad o lo que fuera, pero ahí está. También se creó, o sea, que lo de que la castidad en sacerdotes y demás estaba un poco en entredicho. También se creó la Santa Inquisición, que esto ya es poner las cartas sobre la mesa y decir, señores, aquí hay que hacer algo para los que sean contrarios a el dogma católico. Se crea así la Santa Inquisición, institución eclesiástica encargada de perseguir y castigar a herejes y demás personas que no cumplieran con el dogma católico. Aquí se incluyen a protestantes, calvinistas y demás. Y herejes. Realmente la Inquisición es un tema muy, muy convulso, porque realmente cualquiera podía denunciar a cualquiera. En fin, una serie que recomiendo, que hablan de muy bien de esta época, una serie española basada en un libro también, podéis leer el libro o la serie, es la Catedral del Mar, muy, muy interesante, habla de la vida en Barcelona y cómo llega la Inquisición a ella. Por último,
1545 ya habían pasado unos 100 años desde que se creó la imprenta. Pues ya vemos que muy prontito con la Congregación del Índice se empezarán a censurar libros prohibidos, libros que también pues no coincidirán con el dogma católico, censura. ¿Esto que provocó en Europa? Rupturas religiosas. Los que iban con los católicos, los que iban con los protestantes, los que iban con Calvino, en fin. ¿En qué se tradujo esto? En guerras de religión, intolerancia religiosa, múltiples guerras y enfrentamientos entre protestantes y católicos durante el siguiente siglo. Ejemplo de ello, por ejemplo, es la guerra de Flandes, en la que participó España, la guerra de los 80 años. Mira, hablando de censura, un libro muy conocido que no llegó a ser censurado, sí puesto en entredicho, aquí lo tenéis, espero que se vea, Don Quijote de la Mancha, de nuestro amigo Miguel de Cervantes, que finalmente no fue censurado, pero que estuvo ahí en el límite. Si este libro hubiese sido censurado, seguramente no hubiese sido tan popular como lo conocemos hoy, que prácticamente, junto con la Biblia, podríamos decir, es el libro más famoso de todos, ¿no? Bien, vamos a ver un par de imágenes sobre esto de la Contrarreforma. Aquí tenemos Castillo de San Jorge. Esto está en Sevilla, no sé si os habéis dado cuenta, pero este es el puente de Triana. Perdón. Y el Castillo de San Jorge fue sede de la Inquisición durante varios siglos. Y en esta otra fotografía, bueno, pues esto era uno de los elementos de tortura que usaba la Inquisición. La Inquisición básicamente era que si había algún hereje, pues se realizaba un auto de fe y el acusado tenía la oportunidad de confesar su crimen. Era un poco trampa, porque si a ti si tú no has hecho nada, pero te están torturando de esta forma o de otras muchísimas elementos de tortura que tenía la Inquisición, pues al final tú acabas confesando cualquier cosa prácticamente, ¿no? Bien. Visto la Contrarreforma, elementos de tortura. Vale. Vamos finalmente y de manera muy somera con el arte. Ya hemos visto política, economía, sociedad. Vamos con el arte, que en este caso hablamos del Renacimiento. Bien. ¿En qué se basa el Renacimiento? Bueno, pues este surgió en Italia, como la mayoría de los movimientos artísticos, y estuvo presente durante los siglos XV y XVI. Ya sabéis, siglo XV va desde el año 1400 hasta el 1499, lo que se conoce como 480, y siglo XVI desde el año 1500 hasta... Vamos a repetirlo. Siglo XV, desde el año 1401 hasta el año 1500. Y siglo XVI, desde el año 1501 hasta el año 1600. Los años de 1400 y pico, 480, y los años de 1500 y pico, 500. En un perfecto italiano. Bien, los artistas renacentistas, las características pues son muy similares a lo que hemos visto anteriormente en el humanismo. Vieron en el mundo clásico una oportunidad, un espejo en el que mirarse, y comenzaron a hacer obras basadas en técnicas grecorromanas. No solo en las técnicas, sino también en la temática. Obras inspiradas en la mitología, como por ejemplo esta que hemos visto. Aunque en la religión pues fuese la católica, se empezaron a hacer obras con motivos mitológicos. En este caso tenemos el nacimiento de Venus, de Botticelli, que si no lo conocéis, pues básicamente
era que el dios Urano, pues le cortaron los testículos, estos cayeron al mar y estos al caer generaron una espuma y de esa espuma pues salió Venus. Una característica es que por primera vez empezamos a ver desnudos en las obras, algo que en siglos pasados era prácticamente incomprensible, ¿no? Bien, además de la mitología, también se relataban pasajes bíblicos, escenas de la vida cotidiana o retratos. A lo largo de esta presentación hemos visto muchos retratos de Da Vinci, de Copérnico, de Maquiavelo, en fin. ¿Por qué? Porque está presente el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Querían de alguna forma retratarse a ellos mismos para que sus imágenes quedaran para la posteridad, digamos, ¿no? Bien, pues vamos a ver, para terminar, algunas de las obras renacentistas más populares. En primer lugar, ¿cuál he escogido? La Piedad de Miguel Ángel. Me parece una obra, una escultura sublime. Vemos, a ver si podemos ampliar. Aquí estaría. Cómo los pliegues de esta escultura son prácticamente perfectos. Vemos también cómo también el antropocentrismo está muy presente en la anatomía. Los estudios en anatomía hicieron o perfeccionaron las imágenes del cuerpo humano. Aquí vemos el cuerpo de Jesucristo esculpido de una manera magnífica, ¿no? No solo eso, sino también los pliegues del vestido, y me parece realmente increíble. Bueno, antes de ir con esta, la Piedad de Miguel Ángel. Miguel Ángel no solo hizo escultura, sino que hizo también pintura, y vamos a ver una de ellas, una de las más famosas, que es la creación de Adán. A ver si lo podemos ver mejor. No, bueno, vale. La creación de Adán representa en este caso otra vez un pasaje bíblico del Génesis, y en este caso es un fresco, es decir, está pintado sobre una pared, bueno, más que una pared en este caso, sobre una bóveda en la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Está hecho de tal forma que si tú pasas por la Capilla Sixtina, está hecho en la bóveda, es decir, arriba, representando un poco el cielo, ¿no? De hecho, voy a buscar alguna imagen, a ver si la creación, para que lo veáis. Si hay alguna imagen. Mira, aquí por ejemplo se ve muy bien. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Tú vas por la Capilla Sixtina y realmente estos son frescos que están en la bóveda. Aquí, la Capilla Sixtina, o sea, la creación de Adán está aquí. Lo estoy señalando con el dedo, no lo veis, pero esta de aquí. Creo que se ve bien, ¿no? Pues es un fresco, ya digo, una nueva técnica que surgirá en el Renacimiento. A ver si encuentro la imagen. Bien, ¿y qué podemos decir de esta obra? Es fruto de muchísimas interpretaciones, ¿no? Pero lo que representa un poco es la separación entre el mundo divino y el mundo terrenal. El mundo divino representado por Dios y los ángeles, y el mundo terrenal representado por Adán, por el hombre. Antropocentrismo muy presente, el hombre hecho a imagen y semejanza
de Dios. Y este punto lo estoy señalando, también da pie a múltiples interpretaciones. Los dos dedos nunca se llegan a tocar, en referencia a que por más que el ser humano indague, descubra cosas nuevas, nunca podrá llegar al conocimiento máximo que tiene Dios, que es omnipotente, digamos, ¿no? Incluso esta forma donde está Dios y los ángeles se asemeja un poco a un cerebro, ¿no? Como diciendo que es donde se encuentra todo el conocimiento, toda la omnipotencia está en Dios. Bien, vamos a ver ya las últimas imágenes, ya con esto terminamos. Aquí tendríamos otra obra, en este caso de Lucas Cranach el Viejo, ya salimos de Italia, que está representando también motivos bíblicos, la tentación de Adán. Como vemos, la mujer desde el principio de la historia ha sido maltratada metafóricamente por el hombre, siempre siendo la mala de la película, ¿no? Aquí vemos pues el episodio del Génesis, cuando Eva le da a Adán a probar la fruta del árbol prohibido. Vemos también de nuevo los desnudos, y aquí pues estaría la serpiente, ¿no? La serpiente que también hace de la suya. Siguiente, la Gioconda, otra gran fuente de interpretaciones, de nuevo Leonardo da Vinci. Aquí lo tenemos. Da Vinci fue polímata, podríamos decir. Polímata, que alguien polímata es como que sí, fue pintor, pero hizo de todo. Hizo pintura, hizo arquitectura, fue filósofo, investigador, inventor. Un hombre probablemente adelantado a su época, y que tiene aquí en la Gioconda como una de sus obras más famosas. De nuevo vemos aquí la elegancia, ¿no? Lo bien representado que está el cuerpo humano, el antropocentrismo de la época, que por cierto, si os vais a la etimología de la palabra, antropos significa en latín hombre. Antropos, hombre, centrismo, hombre, centro de todo. Y como curiosidad de la Gioconda y a qué se debe la popularidad de esta obra, posteriormente, ya en el siglo XX, cuando esta obra se encuentra en el Museo del Louvre, es muy curioso porque a principios del siglo XX esta obra fue robada, ¿no? Fue robada y fue noticia en todos los medios del mundo, ¿no? La Gioconda, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, ha sido robada del Louvre. Y esto provocó, curiosamente, que el Louvre registró una actividad de muchísima gente que fue al museo. El robo de la Gioconda dio publicidad para que gente de todo el mundo fuese al Louvre. Pero fuese a ver qué. La Gioconda no, porque no estaba, evidentemente. La gente iba a ver el sitio vacío en el que debía estar la Gioconda. Después, ya posteriormente, la Gioconda apareció, volvió al Louvre, pero digamos que este episodio fue lo que le dio la gran popularidad que tiene, ¿no? En arquitectura, en este caso arquitectura del Renacimiento española, tenemos el monasterio del Escorial, hecho por Juan Bautista de Toledo. Juan Bautista, que fue el arquitecto. No quiero decir que este hombre pusiera cada ladrillo del Escorial, ¿no? Bien, el Escorial pertenece dentro del Renacimiento a la época herreriana, que digamos que ya abandona la decoración. Hay ausencia decorativa, como podemos ver, simplemente aquellos aspectos que son imprescindibles para la construcción del edificio. Se ven muchas líneas rectas y volúmenes cúbicos. Como curiosidad, no sé si lo sabréis, en el monasterio del Escorial, desde la época de Felipe II y hasta
Alfonso XIII, que es un rey ya del siglo XX. Todos los reyes que hay en ese periodo, que han sido reyes de España, están enterrados, más que enterrados, están sepultados en el monasterio del Escorial. Todos los reyes de España descansan en este monasterio. Y finalmente, en cuanto a pintura española renacentista, probablemente el máximo exponente pues sea el Greco. Y una de sus obras más características, pues tenemos el entierro del señor de Orgaz. Se representa pues una escena, también podríamos decir, de la vida cotidiana, como es un entierro. La mortalidad, aunque había bajado, pues seguía estando muy presente. Vemos que el centro de la imagen, o sea que lo más llamativo de la imagen, o lo que el espectador ve, no es, digamos, las personas terrenales, sino más bien la divinidad, las divinidades y los personajes divinos. La Virgen María, San Pedro, que le vemos aquí con las llaves del cielo, y de alguna forma la ascensión a los cielos del señor de Orgaz. Bien, pues con esto acabaría mi explicación. Espero que os haya servido de ayuda. Y nada, pues ya me despido de vosotros. Un saludo.